Si hacemos todo, o sea, no corriendo, pero si tomamos los datos, más que todo, pues es lo que vamos a hacer, de tomar los datos, antes de las 11, entonces me da chance de entregarle el examen y el informe correctivo, ¿no? Entonces, así le explico las correcciones que le ha hecho alguno con respecto al informe. Veo que todos, la mayoría, no saben graficar. Entonces, como no saben graficar, entonces estas 3 prácticas son de gráfico. Claro, eso no es intención. Entonces, y luego que nosotros tomemos los datos, lo que quiero es explicarles con gráfico y la cosa, o sea, cómo es que lo van a hacer, para que cuando vayan a hacer el informe y la cosa, entonces lo hagan como debería ser, ¿sí? Entonces, si no da chance, fíjense, mire, entonces vamos aquí con movimiento tridimensional. Con movimiento tridimensional, ¿qué medidas? ¿Cuáles son las directas y cuáles son las indirectas del experimento? ¿Cuáles son las directas? ¿Qué es lo que voy a medir? La masa, el tiempo, la distancia. Diablo, ¿y eso? ¿Qué es lo que voy a medir yo en ese experimento? La masa. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que voy a buscar yo ahí realmente? ¿Qué necesito? O sea, ¿cuál es el objetivo de la práctica? Calcular los trayectorias. Vamos. Así es la velocidad. La posición de ellos funciona aquí. Ok. Ella amaneció mudo. Miren, fíjense, hoy lo que aquí con esta práctica lo que vamos a hacer es comparar la velocidad, o sea, vamos a calcular la velocidad de la esferita en lo que sale de la rampa, ¿verdad? Esa la vamos a calcular. ¿Y cómo la vamos? Y luego compararla con la velocidad, pero de forma analítica, que son unas 3 ecuaciones. Si ustedes se dieron la práctica, ahí hay 3 expresiones, que con esas son las que vamos a determinar la velocidad. Entonces, el primer caso de esas ecuaciones es cuando asumimos que la esfera que rueda por la canal es una partícula sin dimensiones y no tiene condición de rodadura. O sea, que simplemente es un caso ideal, ¿sí? El segundo, ahí ya consideramos la condición de rodadura, que tiene un punto de contacto, y esa se asemejaría más a lo que es un valor más real, ¿no? Mientras que en la última ecuación, la esfera ya se considera que tiene 2 puntos de contacto que rueda sin deslizar, y esa ecuación, esa velocidad, es con la que vamos a comparar realmente con el valor de la velocidad que vamos a obtener de forma experimental, ¿sí? Esa la vamos a obtener a través de un gráfico, ¿sí? Entonces, fíjense, dentro de las medidas directas, vamos a tener el diámetro de la esfera, vamos a tener la altura de la rampa. Dice que si esta es la rampa, si esta es la rampa y aquí llega el mesón, algo así. ¿Y si está lo demás? Entonces la esfera lo que va a hacer es que ella va a soltarse desde una velocidad igual a 0, o sea, desde el reposo, y cuando ella salga de la rampa disparada, prácticamente vamos a tener un movimiento de proyectil, ¿sí? Entonces, en este caso, la velocidad va a ser, esto ya es distinto de 0, y esta es la velocidad que nosotros vamos a calcular. Al final, por así decirlo. Bueno, yo le puse inicial en ese caso porque Sí, lo pones como el eje. Y esta es distinta de 0, ¿sí? Sí. Entonces, fíjense que aquí yo voy a tener una altura, esta la voy a llamar y sub A, y esta altura pequeñita, a esta la voy a llamar y sub B, ¿sí o no? Entonces voy a tener así, y sub A, y sub B. ¿Qué más voy a tener? ¿Qué más voy a medir? la masa, ¿no? La masa de ¿Y la esa esfera. No, pues se asume que es una partícula. Ah, bueno. No se No puede. hace falta.
El tiempo, ¿no? Ustedes se leyeron la guía, ¿en serio? Ustedes se leyeron la mire, fíjense, entonces vamos a medir el ancho de la canal, ¿sí? Claro. Fíjense que si la canal es esta, ¿verdad? La esferita, pues obviamente ella va a estar tocando. La canal es dos puntos en contacto, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a medir esta distancia, ¿sí? Entonces voy a medir 3 veces en la parte superior, 3 veces en el medio y 3 veces al final, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ah, y las alturas también. No, la altura sí lo voy a medir una sola vez. O sea, esto lo voy a medir varias veces. ¿Por qué? Porque hay canales que no son uniformes. ¿Qué voy a medir? Entonces, simplemente, pues, yo lo que quiero, o sea, lo que se quiere es que ustedes tomen el promedio y tengan el valor un poco más preciso pues, del ancho de la canal para que la experiencia. Ya me traen la esfera una vez. No hace falta porque ya no está de forma. Pero en la fórmula de la velocidad B aparece el ancho y aparece el radio, ¿verdad? Claro, pero lo que pasa es que usted trabaja Sí, sí, exacto, sí. Sí. Entonces, ¿qué me voy a medir? ¿Qué me voy a medir? Las medidas directas. Entonces tengo el diámetro de la esfera, tengo la altura, el Y sub A y Y sub B. Tengo el ancho de la canal y ¿qué me voy a tener? Voy a tener el registro de impactos, que eso va a ser. Ese es el papelito que usted va a tener ahí pegado en la tabla. ¿Sí? Entonces, usted va a tener aquí una tabla, que esa tabla va a estar al principio lo que van a hacer es que la tabla va a estar ubicada en toda la salida de la... Présteme, vamos a ver. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a medir el Y sub A, la altura y la parte baja de la rampa. ¿Sí? Este sería Y sub A hasta el mesón y este sería Y sub B hasta aquí. ¿Sí? Ok. Este es el ancho de la canal. Yo el ancho de la canal la voy a medir por dentro. O sea, no aquí, en la parte interna, sino en todo el borde. ¿Sí? Que es donde ella hace contacto con la esfera. Entonces voy a medir entre la parte superior, en la mitad y en la parte baja de la rampa. ¿Sí? Con el vernillo, ¿no? Sí. Con la Con las partecita pinzas. adentro. Ajá. ¿Sí? Con las pinzas. Entonces, con esta cinta, lo que voy a hacer es que ustedes la van a ubicar de modo tal de que abarque el papel carbón, ¿no? Entonces, ¿con qué intención? Con la intención de que cuando ustedes van a hacer es el registro de impacto. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues nada. Aquí lo que van a hacer es que van a ubicar el soporte a todo el final de aquí de la rampa, ¿no? Y entonces van a tratar, en la medida de lo posible, de asegurar que la altura con la que ustedes estén soltando la esfera siempre sea la misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma le estamos garantizando que la energía cinética que le estamos suministrando aquí a la esfera sea la misma, ¿sí? A la misma energía potencial, prácticamente, que sería la misma altura. Entonces yo lo que voy a hacer es que cuando el soporte esté en todo el final de la rampa, yo voy a hacer registro de 3 impactos por cada posición que me vaya desplazando. Entonces aquí va a ser la primera, la segunda y la tercera, ¿sí? Entonces una vez que yo haya hecho eso, ahí ya estaría marcando el cero de mi sistema de coordenadas. Okay. Entonces luego lo que voy a hacer es que voy a ir desplazando cada 3 centímetros el soporte y por cada desplazamiento voy a hacer un registro de 3 impactos, ¿sí? Entonces que voy a tomar 3 centímetros, 3 centímetros. ¿Hasta dónde? Hasta que la esfera no toque el soporte. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ok. ¿Se entiende? Sí. Porque ustedes son duchos, ustedes son de ingeniería, ¿no? Ajá, mire, lo que voy a hacer es que voy a agarrar ese papelito que está ahí, ese papelito, y ese papelito voy a tener el registro de impacto, ¿sí? Entonces voy a tener en la primera posición, que es cuando el soporte está fijo, o sea, pegadito ahí en toda la salida de la rampa, obviamente, pues lo que voy a observar es un punto, nada más. A medida que yo me vaya desplazando cada 3 centímetros, recorrido. voy a ir observando el registro de impacto
de la alferita, ¿sí? Entonces, y así sucesivamente se va a ir observando, ustedes van a ir registrando, es un cúmulo de puntos y van a hacer algo así. ¿Sí? Entonces, por cada grupito de 3 marcas es un desplazamiento. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que luego, en su casa, van a hacer es que van a trazar aquí una línea, que este va a ser su cero, y van a empezar a medir la distancia que hay uno con respecto al otro. ¿Sí? Y de aquí ustedes van a sacar una distancia promedio. Y esa distancia sería y su 1 promedio. ¿Sí? Esta sería entonces y su 2 promedio, y su 3 promedio, y su 4 promedio, y así sucesivamente. Con estos datos, estos son los que usted va a obtener para poder graficar y obtener la velocidad de la esfera de forma gráfica. ¿Se entiende? Profesor, Entonces, hasta ahorita solamente lo que vamos a hacer es que vamos a medir esto, vamos a tomar en cuenta el registro de impacto. ¿Sí? Y el resto de cálculos, eso ya le queda para su casa. Entonces, al finalizar, cuando ya obtengamos ya los datos como tal, entonces, al final de la clase yo les explico cómo vamos a hacer esto y cómo vamos a realizar la gráfica. ¿De acuerdo? cada Y se mide desde el cero, ¿no? No en el anterior. No, porque este es su sistema de referencia, este es su cero. Esto es para cuando X igual a 0 y Y igual a Y sub 0. O sea, el Y sub 0, su sistema de coordenadas va a estar aquí, su sistema de referencia va a estar aquí. Esto va a ser X y Y. ¿Sí o no? Entonces su sistema de referencia va a estar en toda la salida de la rampa. O sea, de modo de que las ecuaciones que están diseñadas en la guía están expresadas en base a un sistema de coordenadas así, en toda la salida de la rampa. Entonces, les digo que para las medidas directas que te van a tomar ahorita, van a ser solamente el diámetro de la esfera, la altura de la rampa, la altura, la máxima, la mínima y el ancho de la esfera. ¿Sí? Perdón, el ancho de la canal. El ancho de la canal y el registro de impacto. ¿Estamos claros? Entonces, por cada desplazamiento voy a hacer registro de 3 impactos. O sea que entonces yo de aquí voy a construir una tabla, esto va a ser algo así. Entonces sería Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3. El X, aquí voy a arrancar desde el 0 y esto va a ser así. ¿Sí o no? Entonces aquí voy 3, 6, 9, y esto está en centímetros. Y recuerden de que si yo tengo el sistema de referencia de esta manera, estas alturas van a ser negativas. ¿Sí? Entonces, esas son las que ustedes van a estar marcando aquí. Supongamos que esto sea 1 menos 1.2, menos 1.5, menos 1.3. Y así. Tiene que ser que la altura de eso. No necesariamente la última que. La última medida. No, porque la última medida es cuando el soporte ya esté, ya sea bien retirado, no pegue y con la él. esfera pues va a caer como por aquí más o menos, o sea, es casi ya lo último del soporte. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Pregunta? El ancho de la canal hacemos también una tabla. Sí, claro, o sea, todos los datos, fíjense, todos los datos que ustedes tomen, ¿verdad? O sea, traten de acostúmbrense a siempre a sistematizar los datos que ustedes están tomando, ¿no? Entonces, en ese caso, si ustedes van a tomar más de 3 datos de una medida como tal, usted monta su tablita. Le monta su tabla. ¿Para qué? Para que todo quede organizadito y todo quede compacto. O sea que la canal la hacemos 3 veces en la parte de arriba, 3 veces en la parte Son de 9, 6. Serían 9. 6. Perdón, son 9. O sea, serían 3. Ya. Vamos a tratar por arriba, medio, abajo, 3. No, o sea, simplemente tiene le nuevo montas sus compañero. datos ahí. O sea, la idea no va a variar mucho. Es más, la idea es de que ustedes agarren el hornillo, ¿verdad? Y con las puntas de la parte de arriba, ustedes midan es aquí.
el borde. No es que ustedes van a ponerse a medir desde aquí, acá o por la parte interna del vernier, entonces miden aquí el ancho. O sea, es simplemente es donde la esfera hace contacto con la canal. Eso es lo que ustedes van a medir. ¿Sí? ¿Claro? ¿Está bien? ¿Seguro? Ok. Entonces, fíjense, entonces ahora vamos con el de resorte espiral. De resorte espiral, este es más sencillo. Fíjense, con resorte espiral. Y se viene el quiz. Así que la primera pregunta. Fíjense, ¿cuáles son las medidas directas del primer? ¿Cuáles son las medidas directas del primer? ¿Qué es lo que voy a medir? ¿Y qué es lo que voy a calcular? Y aquí ya sabemos que lo que voy a calcular es la velocidad en B. La voy a calcular. La velocidad en B, pero la experimental. Voy a calcular, de esta ecuación hay tres casos, entonces yo esto lo voy a nombrar así. Esto junto con sus errores. O sea, aquí en adelante todo tiene que llevar error. Y todo tiene que estar escrito de forma correcta como hicimos al principio. Pues. O sea, que todo debería estar escrito así, con su magnitud, el error de la magnitud y su unidad de medida. Si esto no está escrito así, olvídense que entonces el informe queda incompleto. Ajá, fíjense, entonces por lo menos tu resorte espiral, ¿en qué consiste la práctica? ¿O de qué trata? ¿O cuál es el objetivo de la práctica? Y mira que si calcular el periodo de oscilación del resorte, que se tenía que medir la masa que se va a colocar el resorte. Ah, fíjense, lo que va a determinar es la masa del resorte, la va a determinar de forma experimental. Y esa la va a hacer es por el método estático y el método dinámico. Entonces, por el método dinámico, el estático, ustedes lo que van a hacer es que si ustedes tienen el soporte, ustedes tienen el resorte, y detrás, por lo general, detrás van a tener como un papel milimetrado para ustedes poder saber cuánto es el desplazamiento que él tiene cuando ustedes le van a colocar masa. ¿Sí? Entonces, fíjense, entonces él en estado de reposo, este es el método estático. En estado de reposo, él va a tener una elongación, o sea, él va a tener una distancia como tal. Ese va a ser su cero. Entonces, cuando ustedes, sin la masa como tal, hasta aquí, este va a ser su X, su cero igual a 0, ¿sí? 0 centímetros, o sea, va a tener 0 desplazamiento, ¿sí? Entonces, a medida de que yo le vaya colocando peso, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es que simplemente lo voy a estirar, no lo voy a poner a oscilar. Eso lo va a hacer el juego, este es el estático. Entonces, yo simplemente voy a ver, a medida de que yo le coloque la masa, voy a ver cuánto él se desplaza. ¿Cuánto se desplaza? Sin ponerlo a oscilar, es simplemente puro colocarle la masita y ver cuánto se estira. ¿Se entiende? Entonces, aquí en este caso, cuando yo le coloque la primera masa, entonces simplemente pues, lo que va a hacer es así. Simplemente se va a estirar y yo voy a ver cuál va a ser la elongación que tiene desde el punto inicial hasta donde queda el reposo. Es simplemente puro hacer el estiramiento del resorte a medida que le voy a colocar la masa. ¿Sí? Entonces, con esta primera parte, lo que nosotros vamos a demostrar es la ley de Hooke. ¿Y qué dice la ley de Hooke? Establece el equilibrio masa por gravedad igual a 100 por L. X. Por X. Ajá, ¿y cómo grafico eso? Una recta. ¿Cómo es la expresión? ¿Cómo es la expresión de la ley de Hooke? ¿Cómo es la forma? Fuerza igual a K por Menos K. En las K por X. Fuerza igual a K por ¿Qué X.
¿Sí o no? Entonces, fíjense, si yo ya tengo esta expresión ¿cómo va a ser? Lineal. ¿Sí? Y si es lineal, entonces la pendiente tiene que ser la constante del resorte. ¿Sí o no? Entonces, por lo menos aquí para esta primera parte, lo que voy a hacer es que voy a calcular es la constante del resorte. Entonces, fíjense, entonces yo que voy a tener es fuerza en función del elongamiento que tiene, que es la variación de distancia. La fuerza del peso. Sí. Entonces, fíjense, cuando yo grafico esto me debería dar una línea recta. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense que aquí en este caso, nosotros vamos a hacer una tablita de la masa en función del estiramiento, del elongamiento del resorte. ¿Sí o no? Y de esta forma yo voy a calcular es K. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿y cuántos puntos voy a tomar de aquí? Voy a tomar para 12 masas distintas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque, oye, o sea, aquí voy a graficar. Entonces, y si voy a hacer un gráfico con 3 puntos, pues, o sea, no voy a obtener nada. Entonces, necesito por lo menos mínimo que sea unos 10 o 12 más valores. ¿Sí? Bueno, sí. Entonces, además, para no hacer la vida así a cuadrito y la cosa, entonces vamos a hacer solamente 10 datos nada más. Y aquí vamos a hacer para 10 datos, o sea, para 10 más. N igual 10. Estos son datos. ¿Sí o no? ¿Estamos claros? Sí. Ajá, ahora con el método dinámico. ¿Cómo es con el método dinámico? Hay que poner la velocidad y sumar eso. Entonces, ahí en ese caso, el dinámico entonces aquí lo que voy a hacer es algo similar, pero en lugar de ponerlo en reposo, lo voy a dejar oscilando. ¿Sí? Entonces, fíjense, si el montaje es este, y yo tengo el resorte con su masita, entonces yo voy a saber en reposo, yo voy a ver que él marca una posición. ¿Sí? En reposo. Entonces yo le coloco la masa, él se estira, ¿sí? Y una vez que él se estire, entonces yo voy a saber cuál es el punto de equilibrio del resorte. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya sepa cuál es el equilibrio, de la posición de equilibrio como tal, entonces yo le voy a hacer es un estiramiento de 2 centímetros. ¿Sí? Entonces yo simplemente ubico el sistema de referencia aquí, la posición inicial, y lo voy a estirar 2 centímetros. ¿Sí? Entonces cuando yo le estiro 2 centímetros, lo suelto y dejo correr 5 oscilaciones y después cuento 5, que son las que corresponden, que es lo que yo voy a medir. Entonces las 5 primeras yo las dejo correr, ¿para qué? Para que el sistema se mantenga, se comporte como quiera. Como un movimiento armónico. Sí. Entonces, de esa forma, yo garantizo que el sistema tenga el movimiento armónico simple, y yo cuento el tiempo, voy a contar el tiempo de oscilación para esa masita. ¿Se entiende? ¿Seguro? ¿Seguro? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí lo que voy a hacer es que voy a tomar la masa, ¿sí? Y voy a tomar 3 tiempos. Entonces, y ese estiramiento se va a hacer constante para todos lados. ¿Sí? Entonces, a medida que yo vaya variando la masa, entonces voy estirándolo 2 centímetros y cuento el tiempo de 5 oscilaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Seguro? ¿Seguro? Vamos a ir para que vean allá. 10 datos. Entonces, fíjense, yo aquí tengo el papel milimetrado, ¿verdad? Y fíjense, él ahorita está en reposo
Y yo puedo establecer aquí cuál es mi cero. ¿Sí? Entonces yo puedo medir y puedo decir de que, fíjese, aquí en este caso, este aquí sería 8 y este va a ser mi cero. ¿Sí? Pero recuerde que esto es referencia. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es que coloco el portamasa Veo cuánto se desplaza. y veo cuánto se desplaza. Tengo que pesarlo. ¿Por qué? Porque es el portamasa. Entonces nada, pues entonces lo que hago es que coloco el portamasa y veo cuánto se estiró. ¿Sí? Esta sería la primera medida. Entonces, ya sabiendo cuánto pesa esta, entonces comienzo a añadir masa. Y veo cuánto se estira. Y veo cuánto se estira. ¿Sí? O sea, ¿cuántas medidas voy a colocar? Bueno, las suficientes, pero no tantas como para que el resorte se deforme. Si se deforma, bueno, nos quedamos sin práctica. Fíjese, entonces, aquí en este caso, ustedes pueden ir jugando con... Y hay que ir pesando cada una de esas. Sí, aunque fíjese, ellas ya tienen aquí, creo que el peso, pero para usted poder asegurarse que este es el peso como tal, usted va hasta la balanza y comienza. 10 datos ahí. Okay. ¿Sí? Entonces ustedes comienzan a jugar. O sea, ¿cuántos? Bueno, lo suficiente. ¿Y puedo de una vez ahí mismo hacer la de Poner los 10 ahí mismo. la de dinámica? El método, el otro, el dinámico, fíjese, entonces el otro va a ser así. Yo lo que voy a hacer es que voy a soltarlo, lo voy a estirar 2 centímetros. ¿Sí? Fíjese, entonces si este es el 0 con la masa, entonces yo cuento 2 centímetros y lo suelto. Y por ahí va a estar el cronómetro y voy a llevar el tiempo de la oscilación. ¿Sí? Entonces cuento. Pasaron las 5, ok, chévere. Entonces ahora vienen las 5 que me corresponden, que es la que voy a medir. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Listo. Primera medida. Segunda medida. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le voy añadiendo masa y voy tomando el tiempo. ¿Se entiende? Entonces la Una masa cosa sería muy la buena. sumatoria de todo lo que se está poniendo ahí. ¿Cómo? La masa sería la sumatoria. de Sí, todo. claro. ¿Se entiende la idea? Sí. Entonces vamos primero con estas dos y dependiendo del tiempo, entonces vemos si montamos con la vibrante. Si no, entonces pues obviamente lo montamos la otra semana. Si ve que con el bidimensional ustedes van a obtener los datos como tal, van a pasar las medidas del registro de impacto, ¿verdad? Lo van a hacer en una tablita. ¿Sí? Entonces esa tabla debería ser algo así, en centímetros, donde aquí va Y1, Y2, Y3, todo esto está en centímetros. ¿Sí? Fíjense, esta sería la tabla 1. ¿Sí? Y en la parte, del método experimental, ustedes primero muestran son los datos que ustedes obtuvieron. O sea, todo lo que ustedes midieron, la cosa, todo eso tiene que ir tabulado en la primera parte. ¿Sí? Fíjense que recuerden de que ustedes primero echen el cuento del procedimiento experimental, cómo es que ustedes van a medir, o sea, todo en palabras y la cosa junto con su esquema. Después muestran por lo menos la tabla con los materiales y equipos, y después entonces sí empiezan a mostrar los datos que ustedes obtuvieron. ¿Sí? Entonces, si esta es la primera tabla, la segunda tabla que es la que ustedes van a utilizar va a ser X en función de quién? Del Y promedio. ¿Sí o no? Se va a hacer otra tabla. Claro. Esta sería la tabla 2. Entonces, con esta tabla, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Con esta tabla, yo sé que la ecuación, ¿cómo es la ecuación de la trayectoria? ¿Esto igual a quién? ¿Esto igual a quién? La gravedad por X al cuadrado. No, gravedad no sé, ¿verdad? O sea, Fíjense, esto va a quedar así. Fíjense, esto va a quedar así. Va a quedar menos quién. Un medio. Pero sí. Pero sí, no sé. Fíjense, entonces, si esta es la ecuación, ¿verdad?
Yo de aquí voy a hacer dos gráficas. Dos. La primera, ¿cuál va a ser? La primera va a ser... ¿Sí? Entonces, y si yo grafico Y en función de X, ¿qué voy a obtener? ¿Qué debería obtener? ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Y eso le representa. Entonces puedo graficar Y en función de equilibrio. Ajá, pero fíjense, esto así que representa. Así. ¿Qué creciente? Si yo grafico Y en función de X, ¿qué estoy graficando yo aquí? Es una parábola. Ah, bueno, en ese caso es una recta. Y si es la parábola, es la trayectoria de la partícula. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, si yo voy a tener los valores de Y negativos, entonces esto debería quedar algo así. Pero ya como la fórmula dice velocidad inicial. Y la... Esto es Y, este es X, y esto debería tener algo así. Ahora la velocidad cuando sale. Cuando sale. ¿Sí o no? Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a graficar la trayectoria de la partícula. Cuando sale disparado. ¿Sí? Entonces, con estos datos voy a obtener este gráfico. ¿Sí? Este sería el gráfico número 1. El gráfico 2, este sería el gráfico 1. El gráfico 2, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a graficar Y en función de ¿quién? De X cuadrado. ¿Y por qué en función de X cuadrado? Para poder linealizar esta curva. Ahora yo lo que quiero es una recta así. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a graficar Y negativo en función de X cuadrado y debería obtener algo así. ¿Sí o no? Entonces, de aquí se repite la historia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que yo ya tenga esto, entonces, fíjense, de aquí voy a crear otra tabla. ¿Cuál es la otra tabla? Es X cuadrado en función de Y. O Y en función de X cuadrado. O sea, la tabla 2 es para el gráfico 1 y la tabla 3 para el gráfico 1. Claro. Sí. Entonces yo de aquí voy a utilizar X cuadrado, centímetros cuadrados, en función de quién? De Y en centímetros, y esto va a ser así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Una vez que ya tenga esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Fíjense, esta es mi expresión física, ¿sí? Y mi expresión matemática, ¿cuál va a ser? De aquí. Yo de aquí voy a decir de que esto es igual a ¿quién? A menos una pendiente, ¿por quién? Por X cuadrado más un punto de corte. Y esta lo tengo de aquí. Pero eso yo tengo que explicarlo, porque, entonces simplemente usted copia la vaina y la cosa y eso parece que fuese en caligrafía, más bien. Porque todo el mundo escribe siempre. La idea es de que ustedes vayan explicando paso a paso qué es lo que ustedes están haciendo para uno saber que ustedes realmente están entendiendo, ¿me entienden? Porque si ustedes lo hacen así, o sea, todo como que si fuese una copia en la vaina, pero uno dice, pero realmente están entendiendo. ¿Sí me entienden? Entonces, una vez que yo tenga esto, ¿sí? Esta pendiente la voy a calcular ¿con quién? Con mínimos cuadrados. La pendiente siempre se calcula con mínimos cuadrados y no con el método gráfico. El método gráfico es como para uno tener más o menos una idea, pero todos los informes de aquí hasta el final va a ser con mínimos cuadrados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Entonces, para yo poder calcular AM, ¿cómo lo voy a calcular? Con mínimos cuadrados. Entonces vienen las tablitas de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Entonces aquí, de aquí, yo voy a obtener AM junto con su error y AB junto con su error y su unidad de medida. ¿Sí o no? Cuando yo ya tenga esto, entonces aquí es cuando yo comparo, voy a comparar esta ecuación con esta. La voy a comparar. Y cuando la comparo, entonces ahí es cuando me di cuenta de que la pendiente es igual a ¿quién? A menos que entre dos veces. Pero no, si la comparas creo que no es menos. O sí, perdón. Sí, menos. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y fíjese que de aquí, entonces yo aquí voy a obtener es. Bueno, no. ¿Qué obtengo yo aquí? Y por eso fue que le dije de que la altura tiene que ser negativa para poder que con el valor de la pendiente que es negativo se vaya por este menos. Si no, no le va a dar. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, ¿este quién es? Este es la velocidad de la partícula, de la esferita cuando sale
de la rampa. Entonces, este es mi valor experimental. Entonces, realmente este sería la velocidad inicial experimental. ¿Sí? Y esta yo tengo que calcular y mostrar, o sea, entregar el valor de esta junto con su error. Después, esta señora, yo la voy a comparar con las otras tres ecuaciones. Profe, la explicación de esta, de y igual a menos m cuadrado más b es eso, igualarla con esto. Claro, pero, O sea, pero pero ¿sabes se lo escribo. de dónde sale Iguala esto para... Claro, esta es la expresión física y esta es la expresión matemática de gráfica. Entonces, no solo lo hago, sino se lo escribo. Lo escribo, no sé, igual la expresión física y la matemática. Claro. O sea, no hay que darlo por entendido, pues. Porque uno a veces nada más pone nada más igual así directamente ya entra. Claro, porque y entonces que uno dice, mira, ¿y esto qué? O sea, puede que realmente ustedes sepan, pues, pero la idea es que ustedes lo expliquen, pues. Que sean capaces de explicar. Esto va junto con su error. Entonces, al final, ustedes deberían de tener es la velocidad experimental, más o menos, junto con su error. Y esto va en centímetros por segundo. ¿Sí? Entonces, esta velocidad es la que ustedes van a comparar con las tres ecuaciones que están en la guía. ¿Sí? Que es el caso ideal, que es cuando es una partícula y no tiene punto de contacto, ni tiene condición de rodadura. El segundo caso es cuando tiene un solo punto de contacto. Y el tercer caso es cuando tiene los dos puntos de contacto de la esferita con la canal. Entonces, debería de coincidir o ser semejante este valor con el del tercer valor obtenido con la tercera ecuación. Eso es lo que me da la exactitud, ¿no? La comparo con esas tres. Sí, señor. O sea, va a tener tres diferencias. Sí. Entonces, la idea es que entonces ustedes puedan argumentar y decir, bueno, mire, si este es el valor de la velocidad obtenida de forma gráfica, ¿verdad? Al compararlo con la primera ecuación, que es un caso ideal, entonces pues sabemos que no tenemos en consideración ni la resistencia del aire, ni la condición de rodadura, ni nada de eso, o sea que por lo tanto sí debería ser diferente, ¿me entiendes? Mientras que con la tercera ecuación no debería ser tan distinta, debería ser un poco más similar. ¿Estamos claros? Sí. Eso Uno compara y explica por qué compara. Claro, o sea, y argumenta, pues. ¿Me entiendes? Entonces, esto debería ir en una tablita, así como le digo, o sea, todo lo que sea de cálculo al final, para que ustedes puedan argumentar, eso no va en las conclusiones, ¿no? En las conclusiones no van tablas, ni ecuaciones, ni nada. ¿Sí? Esto va en la parte de análisis y resultados. ¿Estamos claros? Sí. ¿Preguntas hasta aquí? O sea, que entonces, de bidimensional, dos gráficos. Una que es la trayectoria de la partícula y la otra es esta para poder encontrar la velocidad inicial de manera experimental, de forma gráfica y a través de meter los mismos valores. ¿Qué? ¿Se entiende la idea? Para el lunes, el próximo lunes los dos. Sí. Esos dos. Esos dos. ¿Preguntas hasta aquí? No, hasta hoy 15. Ajá. No, pero si quiero otra país, ¿no? Me gusta. La prueba fue lo tiene más fácil. Pregunta. Ajá, entonces ahora voy con resorte espiral. Ah, eso es solo uno. Ese es el primero. Efectivamente. Yo creo que ya lo de el informe 1 y 1 no conviene. Ajá, miren, entonces, con resorte espiral hay dos casos. Uno que es el método estático. Sí, dinámico. Estático. Préstame ese sellito y que tu mamá. Y el método dinámico. Entonces, con el método estático, ¿qué fue lo que pedimos? ¿A qué es lo que vamos a demostrar? Tu madre. ¿O qué es lo que vamos a calcular? ¿Qué dice la ley de Hooke? La fuerza es igual a la menos K por X. Esto es K por X. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿pero qué fue lo que nosotros medimos? Nosotros medimos fue masa Ajá, más. y el desplazamiento. ¿Sí o no? Sí. Entonces, de esta ecuación, ¿verdad? Yo voy a graficar en lo siguiente. Yo sé de que esta fuerza es fuerza, peso. ¿Sí?
Entonces esto va a ser así, igual a quién? A K por X. X. ¿Sí? Entonces, como lo que yo medí fue masa y la elongación del resorte, yo voy a graficar en masa en función de quién? De este. Y esto sigue siendo una función lineal, ¿sí? Sin punto de corte. O sea que entonces ella, al momento de graficar, yo debería obtener algo así. Debería ser algo así. ¿Sí? O sea que la pendiente de aquí es K entre G. ¿Sí? Y la G que ustedes van a utilizar es 977 centímetros sobre segundo cuadrado, que fue la que ustedes calcularon y compararon. ¿Cuál es la apreciación de ese grado? No, ahí en ese caso la vamos a utilizar sin... Como una constante. Sí, como una constante. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? Dice que esta no es 9.81, no, o sea, es la que está aquí en el hechicero. Claro, entonces esta pendiente, la voy a llamar aquí P. Esta pendiente, entonces fíjese, si esta es mi expresión física, mi expresión matemática va a ser masa, ¿por quién? Por la pendiente, por el desplazamiento más un punto de corte. Esta ecuación es la que yo voy a comparar con esta y voy a saber quiénes son los términos que voy a comparar. ¿Y salgo la pendiente por mínimo cuadrado o...? Por mínimo cuadrado, es esta que lo vayamos. Mire, por mínimo cuadrado. Entonces, esta P es la que yo voy a calcular con su unidad de medida. Esto es con cuadrado, ¿sí? Al igual que el punto de corte. Pero no debería ser así. ¿Debería? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, una vez que ya tenga esto, ustedes pueden calcular, entonces te dicen P igual a quién? A K entre G. Y en este caso, ustedes quieren calcular es. Entonces usted dice, bueno, que K es igual a P por G. Y esto va con su error. Entonces, este sería el experimental, más o menos, delta de K experimental con su unidad de medida. Ajá, y para el error, la que yo le saco el error es sacar igual a eso. Claro, porque fíjense, el único error que usted va a estar aquí utilizando y que va a estar propagando es el error de P. De este. Si usted no tiene el error de P y hace el mínimo cuadrado hasta la mitad, así como por ahí vi algunos casos, entonces ¿cómo hace usted para calcular esto? ¿Está el invento? No, ¿verdad? Entonces la idea es que para poder usted escribir una cantidad así como esta, usted necesita los errores que le va a proporcionar mínimo cuadrado. O sea, ese lo calculo con mínimo cuadrado, el error de K. Claro. ¿Claro ustedes? De K es con de la fase. Claro, pero la cosa es que cuando usted va a derivar Esto de de K, obviamente, bueno, le hizo de K. bueno, obviamente, y a esta la van a asumir como constante. ¿Claro ustedes? Sí, o sea, si es por el K. Fíjense, entonces vamos con el método dinámico, ¿sí? Entonces, con el método dinámico, ¿qué fue lo que medimos? Oscilación. Entonces, vamos a medir las masas, ¿sí? y los tiempos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, yo aquí lo voy a resumir. Aquí voy a trabajar con el tiempo promedio. Entonces, en el trabajo le pongo nada más ese tiempo promedio, le hago las dos tablas. El tiempo promedio. O sea, usted en la primera tabla, entonces hace así, le quita esto y escribe T2, T3. Usted midió 3 veces. Y le pone Esa es la tabla 1, la tabla 2 me promedio. Entonces, en la tabla 2 debería ir masa, T promedio. Fíjese, esto es delta de T, esto no se promedia así. Por ahí algunos lo que hicieron fue que en los 3 casos lo que hicieron fue que promediaron así. Y así no se promedia porque son tiempos totalmente distintos. Mientras que así, cuando usted promedia así, estos son tiempos similares. Mientras que cuando usted promedia de esta forma, no es igual. No es igual. Y los errores tampoco son iguales. Entonces eso así no se hace. Entonces esto va a ser delta de T, esto va a ser el periodo, que está en segundos, ¿sí? Y el delta del periodo. ¿Sí o qué? Sí. Entonces esta sería la segunda tabla. Recuerden de que esto estamos trabajando es con un n igual a 5, que son 5 oscilaciones. ¿Sí? Ok, entonces al momento de graficar, ¿sí? Yo lo que voy a graficar es quién con respecto a quién. ¿Cómo es la ecuación? La masa con... ¿Cómo es la ecuación que voy a utilizar para el método dinámico?
Fíjense, esa ecuación es un poquito larga y esa ecuación es así. Esa ecuación es así. Esa ecuación dice periodo es igual a por la raíz de m más m el resorte entre 3 entre k. ¿Sí? Y entonces, Y la masa del resorte. ajá, m sub r es la masa del resorte y esta m son las masitas que ustedes fueron utilizando. ¿Sí? Entonces, pues, esto es para que no se vayan a confundir. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer aquí? De esta parte del método dinámico van a calcular dos cosas. Van a calcular la K experimental y la masa del resorte. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo lo van a hacer? Con mucho cuidado, ¿verdad? Ya lo van a hacer. Fíjense, para yo poder graficar esto y obtener los valores que es lo que yo quiero, o sea, los parámetros como tal, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero tengo que linealizarlo, porque si lo grafico así, lo que me va a dar es una curva. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta parte tengo que aplicarla. Pues. Entonces yo digo, bueno, esto es el periodo cuadrado, ¿va a ser igual a quién? A 4 pi cuadrado, ¿por quién? Por M. Más m entre 3. Fíjense, esto lo voy a escribir así a propósito. Esto, y me corrigen si me equivoco, esto quedaría así, más 4 pi cuadrado. Esto es MR. M el resorte. Esto es entre 3 entre K. Sí. ¿Sí o qué? Sí. Sí, bueno, 3. Y después ustedes lo arreglan, factoricen y la cosa. Pero lo que yo quiero es que esto se parezca a quién. Esto se parezca a algo que yo conozco. O sea, ese siempre va a ser el chiste, pero hacer de que lo difícil se parezca a algo que yo conozco, que esto es una función lineal. Estamos linealizando. Entonces, una vez que ya tenga la expresión física, que es la que yo con la que voy a trabajar, entonces ahora aquí voy a graficar a quién, el periodo cuadrado, en función de quién, de la masa. ¿Sí? Y fíjense que yo de aquí debería obtener una gráfica así, donde quién es quién. Fíjense, este es el punto de corte, y del punto de corte yo no tengo que igualar a esto. ¿Sí? Entonces, al comparar ambas ecuaciones, yo me voy a dar cuenta de que esta la voy a llamar, no sé, voy a llamarla así, P2 y esta P1, para no confundirnos. Esto ustedes le pueden colocar cualquier otra etiqueta que ustedes quieran, no necesariamente tiene que ser igual. Entonces yo digo de que P2 va a ser igual a quién? A 4 pi cuadrado por m entre k. Entonces este ya lo tengo, perdón, esto no va. Entonces de aquí voy a obtener el k experimental. ¿Sí? Y el P2 igualito, mínimo cuadrado. Igualito. O sea, todo lo que implique gráficos linealizados como tal, ustedes lo grafican, pero los valores de pendiente y punto de corte tienen que ser por un mínimo cuadrado hasta que nos vayamos. Este sería la pendiente y el punto de corte va a ser igual a quién? A esto que está acá. ¿Sí? Entonces el punto de corte es 4 pi cuadrado m sub r tercio k. Entonces, como este ya lo encontré de esta primera parte, este lo enchufo aquí para poder conseguir la masa del resorte. Y la masa del resorte, la masa del resorte experimental, esa la voy a comparar con la que ustedes pensaron que debieron haberlo pesado, ¿no? Si no lo pesaron, pues. ¿El resorte? Claro. Nada de proceso. Claro. Hay que empezar con bueno, estamos aquí. Claro, porque ese es el chiste. Ve que ustedes no leyeron la guía. Bueno, está pasado. Es que ustedes ahí mismo caen por los kilos solitos. Ajá, entonces fíjense, esto es lo que yo voy a hacer en el segundo gráfico. ¿Sí? Entonces el primer gráfico es este, y yo de aquí voy a calcular la K experimental, y en el método dinámico voy a calcular otra vez la K experimental y la masa del resorte, que es lo que voy a comparar con lo que yo medí. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? ¿Pregunta? ¿Interés? Vamos a empezar.
donde tengo